Eguerdion. Gobernu Kontseiluak xedapen orokorrak prestatzeko prozedurari buruzko lege proiektua onetsi du gaurko Jaurlaritza bileran. Arau berri horrek Eusko Jaurlaritzak bere lege eta dekretuak prestatzeko bete behar dituen fase eta eskakizunak zehaztu, mugatu eta arautzen ditu. Lege berri horren bidez, bere aurrekoa indargabetzen da, alegia 2003 urtean emandakoa. Lege proiektu honek zioen azalpena, 28 artikulu, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta 3 azken xedapen ditu. Helburu hirukoitza du hain zuzen ere legeak, lege proiektuak. Arauak prestatzeko izapideak murriztu eta prozedurak arintzea, lehenik eta behin, genero ikuspegia aztertzen duten txostenak lehenestea, eta araudi testuetan emakume eta gizonen berdintasuna bermatzea, eta hirugarrenez, prozedura modernizatzea, eta gobernamendu onaren eskakizunetara egokitzea. Aste honetan bertan, lege proiektua, lege egitasmo hau, legebiltzarrera bialduko dugu, eta aldi berean ohikoa denez, nire agerraldia eskatuko dugu, legearen zehetasunak eman alizateko, dagokion batzordean legebiltzarraren baitan. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy el proyecto de ley del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Es una nueva norma que define, delimita y regula las fases y requisitos que debe cumplir el Gobierno vasco a la hora de elaborar sus leyes y decretos. Esta nueva ley deroga la anterior, que data del año 2003. Consta de una exposición de motivos de 28 artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y 3 disposiciones finales. Su objetivo es triple. Por una parte, reducir los trámites y agilitar los procedimientos de elaboración de normas. Por otro lado, priorizar los informes que analizan la perspectiva de género y garantizar la igualdad de mujeres y hombres en los textos normativos que salgan del Gobierno vasco. Y, en tercer término, modernizar el procedimiento y adaptarlo a las exigencias y requisitos de la buena gobernanza. Esta misma semana, como viene siendo habitual, remitiremos el proyecto de ley formalmente aprobado en el Consejo de hoy al Parlamento Vasco y solicitamos mi comparecencia en la comisión correspondiente de cara a explicar a las y los parlamentarios los pormenores, detalles y contenidos de este nuevo proyecto de ley. Lege proiektuaren helburu nagusietako bat, lege eta dekretuak prestatzeko prozedura simplifikatzea da. Horretarako prozedura simplifikatu eta 4 fasetara murriztuko dugu. Prestatze lana, lehenik eta behin, hasiera, instrukzioa eta amaiera eta onespena. Premiazko kontuak direla eta Eusko Jaurlaritzak fase edo epe horietakoen bat bete ezin duenean, azaldu eta arrazoitu egin beharko du, baita premia eta baita ere murrizten edo alde batera uzten dituen epeak. Uno de los objetivos principales del proyecto de ley que ha sido objeto de aprobación hoy consiste en simplificar el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Para ello simplificamos el procedimiento y lo reducimos a 4 fases: preparación, iniciación, instrucción, finalización y aprobación. Cuando por razones de urgencia el Gobierno no pueda cumplimentar alguna de estas fases, deberá explicar, justificar y motivar adecuadamente el motivo por el que lo hace, tanto la urgencia como, en su caso, los plazos que acorta o que omite. Legeak jauzi kualitatiboa ekarriko du emakume eta gizonen arteko berdintasun politiketan. Aurrerantzean, araudi testuetako genero ikuspegiaren analisia lehenetsi egingo delako. Lehen fasera aurreratzen dugu Eusko Jaurlaritzak lege eta dekretuak prestatzeko prozeduran neurri zuzentzaileak aplikatzea. Horrela, genero ikuspegiaren inguruko ebaluazioa eta txosten guztiak egingo dira lehenengo, eta gobernuak hasieratik zuzendu ahalko ditu lege eta dekretuetan dauden desberdintasun iturriak. La futura ley supondrá un salto cualitativo en el ámbito de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, por todo lo que respecta a la producción normativa.
A partir de ahora vamos a priorizar el análisis de la perspectiva de género en los textos normativos. Adelantemos a la primera fase la aplicación de las medidas correctoras en el procedimiento de elaboración de leyes y decretos por parte del Gobierno vasco. Así, todas las evaluaciones e informes de impacto de género se realizarán en primer lugar y el Gobierno podrá, desde el principio, corregir las eventuales desigualdades que puedan aparecer recogidas en los textos de las leyes y decretos que son objeto de tramitación. Lege proiektu honek arauak prestatzeko prozedura modernizatu egiten du baita ere. Gobernamendu onaren balioak babesten ditugu arauketa berri honetan. Plangintza, indarreko araudiaren ebaluazioa, gardentasuna, herritarren parte hartzea eta digitalizazioa. Horrela, esate baterako, legeak herritarrentzat aurretik kontsulta egiteko epea irekitzeko betebeharra sartuko du, eta horretarako Eusko Jaurlaritzaren web orri ofiziala baliatuko da, euskadi.eus. 15 eguneko epea irekiko da eta epe horrek testu juridikoak idatzi aurretikoa izan beharko du. Gure helburua da, herritarrek sasoiz eman alizatea euren iritzia, baita gai jakin bat arautzea egokia den ala ez esateko ere. El proyecto de ley moderniza el procedimiento de elaboración de normas. Atendemos para ello a los valores de la buena gobernanza, planificación, evaluación de la normativa vigente, transparencia, participación ciudadana y digitalización. Así, por ejemplo, la futura ley introduce la obligación de abrir un plazo de consulta previa a la ciudadanía a través de la web oficial del Gobierno vasco euskadi.eus. Se abrirá un plazo de 15 días que deberá ser previo a la redacción de los textos jurídicos. Nuestro objetivo es que la ciudadanía pueda opinar con antelación suficiente, incluso sobre la conveniencia o no de regular una determinada materia y, por tanto, sobre la conveniencia o no de abordar la elaboración de un texto normativo determinado. Beste alde batetik, gaur goizean bertan, Espainiako gobernuak egiteko dauden transferentzien negoziazio egutegia bidali digu. Egutegiak negoziazio hau 3 bloketan sekuentziatzen du datozen 12 hilabeteetarako. Negoziazioa orain hasiko da, eta otsaileko lehenbiziko astean Espainiako gobernuak honako 7 gai hauek transferitzeko lehenbiziko zirriborrua bidaliko digula konpromisoa hartu du. 7 materia hauexek dira: 1. Farmazia produktuak, 2. Eskola asegurua, 3. Enplegu erregulazioko espedientearen eraginpean dauden langileen erretirorako laguntzak, 4. Aldiriko trenen garraioa eta FEBE, 5. Bidai eskolak, 6. Lan publikoen ikerketa zentroa, eta 7. Berrikuntza teknologikoa. Egutegiak ez du jasotzen gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketari buruzko ezer. Puntu honetan, bi gobernuen arteko desadostasuna nabarmena da eta erabatekoa da. Izan ere, dakizuen bezala, transferentzia hau jasota daukagu eta lehenetsita jasota daukagu bai koalizio hitzarmenean baita ere gobernu programan. Espetxe sistemari dagokionez, ordea, badago aurten aztertzeko jasota egutegi honetan, baina ez lehenetsita. Jasota bai, baina lehenetsita ez. Eta horrek, halaber, desadostasunak eragiten ditu, bi gobernuen artean. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, transferentzi hori premiazkoa da eta horrela jakinarazi diogu gobernu zentralari. Horrez gainera, ezin dugu ulertu Espainiako gobernua Martuteneri eta Zubietako espetxe berriari buruzko erabakiak Eusko Jaurlaritza aintzat hartu gabe hartzen aritzea, eskumenaren titularra gu garelako, Eusko Jaurlaritza delako. Espainiako gobernua espetxen eskumen hau modu desegokian egikaritzen ari da, Euskadin. Eskumen horien titularra Eusko Jaurlaritza da. Gernikako estatutuko 2 artikuluk, ez batek 2 artikuluk horrela zedatzen dutelako. 10. artikuluaren 14. atalak eta 12. artikuluaren lehenbiziko atalak. El gobierno español
nos ha enviado esta mañana el calendario de negociación de transferencias pendientes. El calendario secuencia la negociación en 3 bloques diferentes para cerrar todos los acuerdos a lo largo de los próximos 12 meses. La negociación comienza ya. La primera semana de febrero, con arreglo al compromiso previsto en este documento, el Gobierno español nos remitirá un primer documento de propuesta para transferir a Euskadi las siguientes 7 materias: productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por ERES, transporte ferroviario en líneas de cercanías y FEBE, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación de obras públicas y administración institucional e innovación tecnológica. El calendario no incluye referencia alguna a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que está prevista, como saben, como competencia vasca en el Estatuto de Gernika, artículo 18.2 y disposición transitoria quinta. En este punto, la discrepancia entre ambos ejecutivos es total y absoluta porque, como ustedes bien saben, el Gobierno vasco tiene incorporada esta transferencia como pendiente y como prioritaria tanto en su acuerdo de coalición como en el programa de Gobierno. Por lo que respecta al sistema penitenciario, sí está incluido en el calendario de transferencias pendientes, pero no está priorizado. Incluido sí, pero no priorizado. Lo cual es también, como podrán comprender, motivo de discrepancia, porque también esta transferencia está expresamente recogida en el programa de Gobierno como una transferencia revestida de carácter prioritario para el Ejecutivo vasco. Para el Gobierno vasco, se lo hemos expresado con claridad así al Gobierno español, esta es una transferencia que requiere una materialización urgente. De hecho, no entendemos cómo el Gobierno español puede estar adoptando medidas en relación a Martutene y a la nueva cárcel de Zubieta, que es una de las 3 cárceles que hay en Euskadi, sin contar con el Gobierno vasco, que es el titular de la competencia. El Gobierno español está ejerciendo la competencia en materia de prisiones en Euskadi de manera anómala. Esta no es una calificación del Gobierno vasco, es un calificativo del propio Tribunal Constitucional cuando habla de las transferencias pendientes que siguen siendo ejercidas por el Gobierno central, aun a pesar de que tenían que haber sido materializadas con arreglo a las previsiones estatutarias. Dice que el Gobierno central puede continuar ejerciendo esa competencia, pero lo hará de manera anómala. Por tanto, está ejerciendo de manera anómala esta competencia en Euskadi sobre el sistema penitenciario y nos preocupa el hecho de que se contemplen previsiones importantes, estratégicas, en relación con el sistema penitenciario de Euskadi, con inversiones, con recalificaciones, con construcción de nuevos edificios, con reorientación de algunas instalaciones, ¿no? Sin contar con el titular de la competencia, que es la Comunidad Autónoma de Euskadi. Quiero expresar, por tanto, esta discrepancia y esta preocupación y esta contrariedad que está provocando en el Ejecutivo vasco los anuncios recientemente hechos públicos por parte del Gobierno central, en el sentido de que contempla previsiones estratégicas importantes en relación con una materia, el sistema penitenciario vasco, que es competencia de Euskadi y que sigue ejerciendo el Gobierno central de manera anómala, ¿no? Eta honen bestez, gaurko Jaurlaritza Kontseiluari buruzko informazioari dagokionez. Galderari badaukazue, zuen esanetara naukazue. Sí, dijo en su día usted que el Gobierno tenía, no se recuerdo muy bien la palabra si era ansias, pero bueno, de iniciar la negociación. En ese sentido, y aunque no incluía la seguridad social, colma las expectativas del Gobierno, digo en el sentido de que se va a poder iniciar el proceso de culminación del Estatuto de forma inminente. Mira, a mí me gustaría destacar en este momento un dato, y es que vamos a poder empezar a trabajar, efectivamente. Hace un par de semanas yo hablaba aquí mismo, en este mismo foro, de las ansias que tenía el Gobierno vasco para superar definitivamente debates instrumentales sobre la pertinencia o no de incorporar a la agenda una determinada materia y empezar a trabajar en serio, ¿no? Y esto nos va a permitir, efectivamente, empezar a trabajar en serio, ¿no? Y este es un dato que yo quisiera subrayar en este momento, ¿no? Es la primera vez que el Gobierno vasco tiene a su disposición un calendario y un plan de trabajo concreto, detallado, con materias y plazos que contempla pues un número amplísimo de materias pendientes de transferencia para completar el Estatuto de Gernika, ¿no? Y creemos que es una ocasión que es preciso aprovechar, que hay que aprovechar, ¿no? Aun a pesar de las discrepancias que existen en la priorización de estas materias, que antes he hecho referencia a ellas, y
y no solamente no deben desaparecer estas discrepancias, sino que el gobierno vasco seguirá expresándolas, seguirá manifestándolas siempre que tenga ocasión de señalar cuáles son sus prioridades en relación con las materias pendientes. No obstante, en fin, no queremos dejar de ocultar, no queremos ocultar nuestra sensación agridulce. Es decir, creíamos que el listado iba a incluir todas las materias pendientes, porque creemos que efectivamente están recogidas en el Estatuto con soporte normativo indubitado y han de necesariamente estar presentes en cualquier plan de transferencias. Pero, insisto, destacamos la importancia de poder empezar a trabajar. En este sentido, es importante haber materializado ya un foro bilateral de negociación que va a incluir una serie de negociaciones y nos va a permitir en las próximas semanas formular propuestas y contrapropuestas entre ambos ejecutivos con el propósito, creo que compartido y común, de poder alcanzar acuerdos lo antes posible que puedan llevarse a la Comisión Mixta de Transferencias y puedan permitirnos avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto. Pero sorprende que no haya ni una sola referencia a una materia que, como usted ha destacado, ha sido tan importante. ¿Por qué ha aceptado este calendario cuando el Gobierno vasco ha rechazado otras propuestas anteriores? No, el Gobierno no ha rechazado propuestas. Este Gobierno, al menos, no ha rechazado propuesta alguna encaminada a hacer efectiva una transferencia. Nunca lo ha hecho, ¿no? Es más, el mensaje que yo he intentado transmitir en todo momento ha sido el de que las discrepancias que puedan existir entre ambos ejecutivos de cara a la priorización de unas u otras materias en el calendario de traspasos pendientes, las discrepancias son obvias, son evidentes. Desde luego, en ningún momento llevarán al Ejecutivo a rechazar la posibilidad de alcanzar acuerdos en alguna materia siempre que exista una propuesta firme por parte del Gobierno central, ¿no? El Gobierno español se compromete, con arreglo a este calendario, a empezar a formular propuestas concretas a partir de la primera semana del mes de febrero. El Gobierno vasco no va a desaprovechar esa oportunidad. Seguirá insistiendo siempre en sus discrepancias, seguirá insistiendo siempre en la necesidad de prestar atención también a las materias que considera de prioritaria transferencia, pero no desaprovechará la ocasión de asumir o de negociar y de aceptar ninguna transferencia que pueda permitirnos seguir avanzando en el desarrollo del Estatuto de Gernika, ¿no? No me refería que hubieran rechazado competencias, sino que hubieran rechazado propuestas de calendario anteriores. No. El Gobierno no ha. Esta es la primera propuesta en firme que se plantea, ¿no? Lo que ha existido hasta ahora han sido un conjunto de conversaciones en los que cruzábamos conveniencias y prioridades. Es decir, que el Gobierno vasco ha transmitido al Gobierno español cuáles son sus prioridades, las que están recogidas en sus documentos básicos programáticos y las que están recogidas en los acuerdos del Parlamento vasco, ¿no? Todo esto se lo hemos transmitido y hemos hecho ver al Gobierno español que efectivamente ese es el marco prioritario en el que quiere moverse el Ejecutivo vasco, ¿no? Y ellos han mostrado su discrepancia en todo momento, tampoco esto lo hemos ocultado. Nos han dicho que efectivamente la materia relativa a la seguridad social no consideran que sea prioritaria en este momento. Esta discrepancia subsiste, se mantiene, pero el hecho de que exista esa discrepancia y la constatemos, primero, no va a llevar al Gobierno vasco a renunciar a esa transferencia. Creemos que sigue estando pendiente porque hay previsiones del Estatuto que dan soporte a la necesidad de esa transferencia y, por tanto, si estamos pensando en un cumplimiento íntegro del Estatuto, también tiene que ser abordada esa transferencia antes o después. A nosotros nos gustaría que pudiera abordarse con carácter más prioritario, pero el Gobierno central se resiste a ello, ¿no? Pero el hecho de que no haya acuerdo en torno a la prioridad que haya de dársela a esa transferencia no va a llevar al Gobierno vasco a rechazar propuestas concretas materiales, como parece que se vislumbran y se comprometen en este momento en relación con otras materias que, aunque no eran prioritarias por el Gobierno vasco, son también forman también parte, digamos, del quantum competencial pendiente de transferencia y el Gobierno no va a rechazar ninguna. Vamos. Seguridad social, en los momentos sí se comentó que se asumía que no apareciera en el calendario, pero sí se quería que apareciera de alguna manera constatado que quedaba pendiente. Entiendo que no aparece ni siquiera el pendiente. Me gustaría saber si lo van a reivindicar o lo van a pedir al Gobierno de España que conste que esa materia queda pendiente y que eso figure también por escrito en este cronograma. Y luego quería hacer otra sobre prisiones. Pero bueno, que queda pendiente, yo creo que nadie lo pone en cuestión. No conozco una sola voz en el universo político español que diga que esas previsiones del Estatuto de Gernika, el artículo 18
y la disposición transitoria quinta sean meros brindis al sol. Por tanto, si el estatuto está vigente, si esos preceptos tienen contenido tangible, material, innegable, la transferencia está pendiente. Esto, como principio, no lo niega nadie, ¿no? Lo que no vamos a enzarzarnos es ahora en un debate sobre la incorporación o no de esa materia a este listado, si ello va a suponer que se retrase el abordar los trabajos, ¿no? Ya les he dicho antes que el Gobierno lo que quiere priorizar en este momento es poder empezar a trabajar, ¿no? Dejarnos de discusiones sobre prioridades y sobre aspectos formales o instrumentales y poder empezar a trabajar ya en materias concretas, ¿no? Y parece que esta propuesta permite empezar a avanzar, ¿no? Insisto, evidentemente, si el documento viniera acompañado de una negativa por parte del Gobierno central expresa a dotar de contenido a esas previsiones del Estatuto de Gernika, con una previsión que supusiera que el Gobierno central considera que esas previsiones del Estatuto de Gernika no existen, entonces, lógicamente, nuestra protesta sería firme y podríamos hacer un planteamiento más contundente, pero no se dice nada. Y, por tanto, no se niega la necesidad de esa transferencia, pero por parte del Gobierno central, pues, en fin, se muestra una coherencia con el planteamiento que viene defendiendo desde el principio, en el sentido de que no consideran que tiene que otorgarse carácter prioritario. En esto, insisto, y quiero constatarlo de nuevo, hay una discrepancia patente entre ambos ejecutivos, pero, desde luego, al Gobierno vasco esa discrepancia no le va a llevar a rechazar lo que es tangible y lo que es materializable a corto plazo, ¿no? Bai, sensazioa gazigozoa da, alde batetik, orain arte izan ez dugun gauza bat izango dugulako. Mahai gainean izango dugu lan plan bat eta egutegi zehatz eta konkretu bat, bere edukinekin, bere materiekin eta bere epe guztiekin lanerako bidea emango diguna. Eta hori orain arte ez dugu izan, eta orain bai badugu konpromiso zehatz batekin, otsaileko lehenbiziko astetik aurrera lanean hasteko aukera ematen digu horrek, eta hori alde batetik positiboa da eta hori ukaezina da. Baina beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren itxaropena zan, zerrenda honetan, zintzilik dauden eskumen guztiak, transferentzia guztiak azaltzearena, eta ez dira denak agertzen, eta alde horretatik, gure desadostasuna agertu nahi dugu, gure kritika azaldu nahi dugu baita ere, baina horrek ez du esan nahi eskura ditugunak edo negoziatzeko aukera ematen digutenak bazterrean utziko ditugunak eta negoziatzeko bideari ekingo ez diogunik. No, respecto a prisiones quería preguntarle el hecho de que discrepen, les parezca tarde o bueno, que hubieran querido que fuera más prioritario. Aún así, acatan que se empiece en el momento que se ha pactado o que se ha pautado, por una parte, y luego se le pide al Gobierno de España, por el tema de Zubieta, Martutene, que comentaba, que cese los pasos que está dando, ya que bueno, se comienza a trabajar en la transferencia. Bueno, a ver, este documento efectivamente no es un documento acordado entre ambas partes. Es un documento al que se comprometió el Gobierno español y al que está obligado jurídicamente el Gobierno español, en el sentido de que corresponde al Gobierno español el impulso del proceso de transferencias, ¿no? Le corresponde al Gobierno español poner en marcha el mecanismo que haga efectivo el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, porque se trata de transferir a Euskadi todos los medios personales, humanos, patrimoniales, económicos y financieros que están a su disposición. Es a él, al Gobierno español, al que corresponde dotar de impulso al proceso de transferencias, ¿no? El documento, por tanto, lo emite el Gobierno central, es un documento del Gobierno central, recoge una serie de compromisos del Gobierno central que nosotros saludamos en la medida en que asume un compromiso que puede materializarse en resultados tangibles el próximo mes y, desde luego, nos da la posibilidad de empezar a trabajar ya, ¿no? Lógicamente discrepamos en esos dos puntos al que antes he hecho referencia. Uno de ellos es el de la prioridad que se da a la transferencia del sistema penitenciario, ¿no? Nosotros creemos que ha de dársele una prioridad mayor, creemos que es algo urgente, que no debe demorarse por más tiempo. El Gobierno español, en este calendario dividido en 3 bloques, lo sitúa en el bloque tercero, ¿no? Por tanto, sería su tramitación, su negociación comenzaría en torno a mediados de este año, ¿no? Su negociación comenzaría. Bien, dicho esto, nosotros no compartimos ese planteamiento, pero es a lo que está dispuesto el Gobierno central.
lo que expresamos inmediatamente es nuestra preocupación y nuestra contrariedad por el hecho de que el Gobierno español esté anunciando ya decisiones estratégicas importantes en relación con el sistema penitenciario vasco, ¿no? Porque esto significa que, siendo como es una materia de nuestra titularidad, está ejerciendo anómalamente la competencia del Gobierno central, y significa que cuando se aborde la transferencia, el objeto de la transferencia será algo materialmente distinto a lo que es en este momento, porque mientras tanto el Gobierno central está tomando decisiones importantes en relación con esa materia que altera, modifica unilateralmente el contenido de lo que tiene que ser objeto de transferencia. Por eso queremos expresar nuestra preocupación y nos gustaría que el Gobierno español, si va a hacer algo en relación con algo que está llamado a ser transferido próximamente a Euskadi, consultara o contrastara con Euskadi, ¿no?, lo que va a hacer en relación con el sistema penitenciario ubicado en el ámbito territorial, ¿no? ¿Cómo está el escenario político, la inestabilidad del propio Gobierno? ¿Qué confianza tiene usted en que se cumpla esta previsión de marco temporal de 12 meses para culminar la parte que está dispuesto el Gobierno central a transferir? Bueno, les he dicho que el plan contempla una programación de transferencias que se desarrollará durante los próximos 12 meses. Concluiría, por tanto, en enero del año 2020, ¿no? El Gobierno vasco no tiene más referencia fiable o tangible en relación con la duración de la legislatura española que los pronunciamientos que al respecto pueda hacer la persona que tiene en su mano la posibilidad de adelantar las elecciones, ¿no?, que es el presidente del Gobierno español, ¿no? El presidente del Gobierno español ha dicho hace una semana, unos días, que su propósito consiste en culminar la legislatura, ¿no? La legislatura presente culmina en junio del año 2020. Por tanto, en principio, si se cumplen las previsiones, habría margen suficiente para que, si su propósito consiste en culminar la legislatura, en concluirla, a lo largo de la misma sea posible materializar el contenido completo del calendario que hemos recibido hoy, ¿no? Por tanto, en principio, no hay motivo, con los datos de los que disponemos, no hay motivo para sospechar que puedan concurrir circunstancias que impidan la materialización de este calendario dentro de la presente legislatura, ¿no? Pero esto, lógicamente, depende de la decisión, en última instancia, que al respecto pueda adoptar el propio presidente del Gobierno. Lo que al respecto viene diciendo en sus últimas declaraciones es que agotará la legislatura. Bueno, si esa es la referencia, hay margen suficiente como para poder completar este documento en lo que nos queda de mandato. Bai. Bueno, ez dago Jaurlaritzaren eskuetan Espainiako legealdiaren epea zehaztea noiz bukatuko den, hori gobernuko presidentearen eskuetan dagoen gauza bat da. Eta berak duela egun batzuk adierazi du, argi eta garbi, mundu guztiak modu gardenean ulertzeko moduan, bere borondatea eta nahia dela legealdia bukatzea, agortzearena. Legealdia agortzen baldin bada, 2020ko ekainean gertatuko litzateke legealdiaren bukaera hori. Gaur jaso dugun egutegi honetan, konpromisoak aurreikusita daude 2020ko urtarrilera arte. Beraz, presidentearen hitzak betetzen badira, bere konpromiso hori betetzen baldin bada eta legealdia agortzen baldin bada, epe nahikoa egongo litzateke hemen dokumentu honetan hartutako konpromisoak legealdiaren baitan burutu ahal izateko. Guk ez daukagu beste referentziarik, beraz, horretan jokatu ahal izateko. Baina aurreko transferentziak txikiagoa zianak, errezago zianak ikusita zema denbora eman zuten, zuk uste duzu egutegi hau kronograma hau badago betetzeri? Bueno, hau gobernu zentralaren beraren iragarpena da. Eta beraiek hemen 3 epe jarri dituzte, ezta, noiz egingo luketen lehenbiziko proposamena eta noiz euren kalkuluen arabera agortuko litzateke negoziazio guztia. Hori eurek iragarrita eta aurreikusita daukate. Baliteke hor desbio zeren bat alabeste gertatzea, ez dugu aukera edo posibilitate hori ukatuko, baina beraien prebizioen arabera jokatzen ari gara, ezta? Eta euren jarrera aldekoa baldin bada, eta kontuan izanik eurei dagokiela transferentzien prozesua bultzatzea eta aurrera eramatea, horrekin jokatu beharra daukagu, gaur gaurkoz behintzat.
Bestalde batetik, duela ordu erdi jasotako dokumentua da, oraindik ez diogu buelta askorik eman eta ez diogu azterketa sakonagorik eskaini, baina izango dugu hurrengo egunetan eta asteetan horretan sakontzeko aukerarik. Igual es que tenemos muy reciente las dificultades que ha tenido la negociación de 2 pequeñas líneas de tren y un pequeño tramo de autopista, pero cuando lees el listado de 33 competencias, bueno, uno se le antoja que esto tiene que ser muy complicado de gestionar. ¿Usted tiene la confianza absoluta y ha tenido algún tipo de conversación directa con la ministra Meritxell Batet de que este es el calendario que se va a cumplir, que efectivamente en enero de 2020 se producirá la transferencia de la última de estas competencias? Garantía plena en relación con un calendario cuyo cumplimiento depende de un acuerdo entre 2 partes no se puede tener. Garantía absoluta es imposible, ¿no? Porque las objeciones o la resistencia en un momento determinado puede proceder no del Gobierno central, sino del Gobierno vasco, si se produce el supuesto de que la oferta que nos hacen no satisface en absoluto lo que nosotros consideramos que es dotar de contenido efectivo a determinada previsión del Estatuto de Gernika, ¿no? Pero la previsión de la que les estoy hablando es una previsión que ha hecho el ente público que tiene a su disposición los medios personales, materiales y financieros que han de ser objeto de transferencia, ¿no? Por tanto, es la previsión con la que en principio tenemos que operar necesariamente, ¿no? Que pueden surgir dificultades es innegable, ¿no? Que las dificultades pueden generar obstáculos y que pueden ser puestas tanto por un gobierno como por el otro, porque necesariamente la transferencia requiere un acuerdo previo entre ambos ejecutivos y esto no siempre se va a producir con facilidad o no tiene por qué producirse siempre con facilidad. Es algo que es innegable y no vamos a insistir en ello, pero estamos operando con las previsiones del propio Gobierno central. En cualquier caso, el calendario nos remite a enero del año que viene. La legislatura concluiría en junio del año 2020. Por tanto, tenemos incluso un colchón de varios meses, ¿no? Para poder apurar los plazos y hacer efectivas las materias en las que más dificultades hay para alcanzar acuerdos, ¿no? Quería preguntarle sobre otra cuestión, si no hay más, sobre transferencias, sobre la enseñanza concertada. Que no se volvió a ir al Gobierno vasco a intervenir, a intentar juntar a las partes o tomar parte para intentar ver si se puede buscar una solución al conflicto que hay ahora mismo y que la huelga se mantiene hasta este viernes. No sé si hay algún paso al respecto. Bueno, ayer hubo testimonios, yo creo que unánimes, de todos los portavoces de los sindicatos que están inmersos en la negociación, en el sentido de que lo que se está produciendo en la enseñanza concertada es un conflicto estrictamente laboral, un conflicto que afecta exclusivamente a la negociación de las condiciones laborales de las personas que trabajan en la escuela concertada, no en la educación concertada. Por tanto, si no tiene una significación más allá de lo estrictamente laboral, la mediación o la intervención del Ejecutivo que estarían recabando no sería la del Departamento de Educación, sería, lógicamente, la de los servicios que el Gobierno vasco tiene a disposición de las empresas para cuando se producen dificultades o se producen conflictos en la negociación colectiva, en las relaciones laborales de carácter colectivo, ¿no? Y esos servicios están, por supuesto, a su disposición. Son los servicios que dependen del Departamento de Justicia y Trabajo de mediación, arbitraje y conciliación. Si hay dificultades para alcanzar acuerdos en el marco de una negociación colectiva, se puede hacer uso de esos servicios y lo hacen habitualmente las empresas que tienen esas dificultades, ¿no? Por tanto, si realmente es así, y ayer escuchamos yo creo que voces repetidas de portavoces, supongo que autorizados de las entidades de los sindicatos, en el sentido de que estamos hablando de un conflicto estrictamente laboral que afecta exclusivamente a las condiciones de trabajo, la labor de contribuir, de ayudar, de mediar para la consecución de acuerdos en un conflicto estrictamente laboral nunca ha correspondido al Departamento de Educación. Hay un departamento expresamente concebido, creado y diseñado para esa finalidad, que tiene mecanismos y ofertas en ese sentido, que está ofreciéndolas permanentemente a las empresas con dificultades en la negociación colectiva y, por supuesto, que están a disposición de los agentes que están participando en la negociación de condiciones laborales en el marco de la escuela concertada, ¿no? Orduan ez dagokio hezkuntza sailari negoziatzea. Bueno, a ver, atzo nik uste dut argi eta garbi, gardentasun osoz, esan zutela sindikatuetako ordezkariak
Hemen eskola konzertatuan momentu honetan mahai gainean dagoena zera dela lan baldintzei buruz doan negoziaketa bat. Eta hemen dagoen liskarra lan baldintzei buruzko liskar bat dela. Eta beste dimenziorik ez daukala inolako modukorik. Beraz, horrela baldin bada, eta lan baldintzen negoziaketan arazorik dagoen kasuetarako, Eusko Jaurlaritzak baditu bitartekaritza zerbitzu batzuk, eta zerbitzu horiek euren eskuetan daude, gainontzeko enpresen eskuetan dauden moduan. Eta maiz gainontzeko enpresak zailtasunak dauzkatenean negoziazio kolektiboan gobernuaren laguntza eskatzen dute bitartekaritza lan horiek egin alizateko. Baina horiek ez dira hezkuntza sailean kokatutako zerbitzuak, baizik eta lan eta justizia sailean kokatutakoak, eta horiek inolako zalantzarik gabe sektorearen eskuetan daude, patronalak eta sindikatuak zailtasunak badauzkate euren solaskidetzan, euren elkar ulermenean, euren akordioak lortzeko aleginetan, bitartekaritza zerbitzu horiek euren eskuetan daude, laguntzeko eta akordioa bilatzeko bidean alduena egin alizateko. Akordioa posiblea dela ukaezina da. Sektore konzertatuaren beste kate batzuetan edo beste arlo batzuetan akordioak baldintza berdinetan lortu dira. Beraz, akordioak lortzea posiblea da egungo baldintza berdinetan. Beraz, zailtasunak badaude, horretarako Jaurlaritzak baditu bere baliabideak, bere errekursoak, eta prest dago, baliabide horiek sektorearen eskuetan jartzeko, benetan laguntza eskaintzeko lan akordioak lortu alizateko. Datorren astean onartzeko duzue lege proiektua bat, zenbait neurri barruan, jakin nahiko nuke ia jada harremanetan jarri zareten oposizioko talde guztiekin, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekin alegia, eta gero jakitea zirutu zaizuen EH Bildutik esan dutena tranpa egiten ari zaretela horrekin. Bueno, gaur Ogasun Sailburuak partekatu du gobernuko kide guztiekin, bere asmoa dela aste honetan zehar, hurrengo egunetan talde parlamentario guztiekin serioki jartzeko eta lege proiektu horrek izango dituen edukin guztien berri zehaztasunez eman alizateko. Beraz, hurrengo egunetan gauzatuko da talde parlamentario guztiekin egin beharreko elkarrizketa hori. Logiko denez, gobernuaren iritzia da eta planteamentua da talde parlamentario guztiekin hitz egingo dela berdin, baldintza berdinekin eta proposamen berdinekin. Horrez da alderik izango. Eta orain arte, esan behar dago baita ere ez dagoela inolako akordiorik ez batakin, ez besteakin. Ez dela akordiorik lortu inongo talde parlamentarioekin. Gero, H. Bilduk esan duenari buruz, nik nire harridura adierazi behar dut, besteak beste, hainbat aldiz agertu naizelako ni hemen, esanez, lege proiektu horrek hainbat edukin izango dituela, ez bakarrik neurri bat, hainbat neurri sartuko dituela, hain zuzen ere, aurrekontuen lege proiektuan aurrikusitako proiektuak eta lege hori aprobatu ez izanagatik materializatzea ezinezkoa izan den materietan. Ez nuen zehaztu zenbait izango ziren, baina bai izan nuen gobernua aztertzen zegoela, zeintzuk izango ziren eta zenbat izango ziren. Hori aztertzen ibili gara azken asteotan, eta nik ez dut hori edozein momentuan inoiz ukatu, hori baieztatu dut, eta horrela aitortzen etorri gara azkenengoko aste beteetan. Orain esatea talde bat alabestea harritu egiten dela lege proiektu horretan edukin bakarra izan beharrean 2 ala 3 sartzen direlako, harrigarria suertatzen zait, gobernuaren mezua eta diskursua justu kontrakoa izan delako azken asteotan, eta hori mundu guztiataki, komunikabideetan argitaratuta dago, gizarteak badaki, talde parlamentarioak ere badaki, ez dakien bakarra EH Bildu bera den. Bueno, azte honetan bertan izango dira elkarrizketak, Ogasun Sailburuaren elkarrizketa talde parlamentarioekin, baina, bueno, esan direnak hortxe izango dira, RGA-ri buruzkoa, langile publikoen saldatare buruzkoa, eta baita ere konzertazioari buruzkoa. Horiek seguru joango dira, ezta? Entonces, eso ha sido el PP vasco quien mejor predisposición ha hecho pública para buscar ese, para
garantizar ese respaldo, pero también está demandando que el incremento de los fondos para la concertada sea superior a ese 2,25 que ya se recoge para los funcionarios públicos y para la RGI. Y no sé si a día de hoy ya tiene claro el Gobierno en qué porcentaje se va a incrementar los fondos para la concertada. Bueno, a ver, esto es algo que va a ser objeto de conversaciones del consejero de Hacienda con los grupos parlamentarios a lo largo de los próximos días. Él precisamente ha compartido hoy con el Consejo de Gobierno su voluntad, su deseo de trabar contacto con los grupos parlamentarios estos próximos días para darles cuenta de los contenidos de ese proyecto de ley, ¿no?, con detalle, ¿no? Por tanto, también el Gobierno o el Grupo Parlamentario Popular estará entre los que vayan a ser objeto de contraste y reunión con el consejero de Hacienda. No quisiera yo adelantar ahora unos contenidos que, bueno, pues con detalle van a ser analizados y expuestos por el consejero de Hacienda a los grupos parlamentarios en estos contactos. Comprenderán que me limite a identificar las materias sobre las que van a versar y en destacar el hecho de que el propósito del Gobierno en este caso se trata o consiste en mejorar la situación de concretos colectivos de personas, ¿no?, de las y los empleados públicos a través de un incremento retributivo, de las y los perceptores de la RGI a través de un incremento de la prestación, de las prestaciones que integran la RGI, y también de la escuela concertada a través de una mejora de la aportación que se va a hacer en el marco de la concertación, ¿no? Hay un colectivo, por tanto, de personas que van a mejorar su situación personal como consecuencia de estas medidas, ¿no? En fin, los grupos parlamentarios, por supuesto, tendrán absoluta libertad para fijar sus posiciones, pero a mí me cuesta un poco comprender que pueda haber algún grupo parlamentario que pueda erigirse, digamos, en el responsable de que cualquiera de estos colectivos vaya a dejar de percibir esas mejoras previstas en la ley como consecuencia de una posición beligerante contraria del grupo parlamentario en cuestión, ¿no? Comprendemos que, lógicamente, cada grupo tendrá su posición en relación con estas medidas. A unos les gustarán más unas, a otros les gustarán más las otras, pero, bueno, parece difícil comprender o entender que alguna de ellas pueda transmitir el mensaje a estos colectivos que van a ser los beneficiarios de las medidas que se contemplan en la ley, transmitirles, insisto, el mensaje de que esas medidas les benefician, pero se adoptan a pesar de la posición beligerante contraria del grupo parlamentario en cuestión. No creo que ninguno esté por la labor o, en fin, se vaya a acoger a un planteamiento de este tipo, pero bueno, los grupos son libres para fijar sus posiciones en relación con las iniciativas del Gobierno, lógicamente. Doaz neurri guztiak batera errezagoa dalako agian abstentziora jotzea edo errezago ateratzea dana? A ver, badago printzipio nagusi bat, esaten duena, lege batean jaso daitekeena ez dagoela zertan 3 legetan ala 20 legetan sartzea. Ekonomia juridikoari buruzko printzipioa da hori, ez da legezko printzipioa. Hemen 3 neurri ez dira 50, 3 neurri dira, eta hain zuzen ere elkarren artean zerikusi garrantzitsua daukatenak. 3 ere gainera lege proiektuan, aurrekontuei buruzko lege proiektuan jasotako neurriak, ez da. Korte nagusietan, kongresuan ikusten badituzue, sarri askotan zenolako errege dekretu legeak joaten dira konbalidatzera, ikusiko dituzue hor, benetan pakete askozaz handiagoak, zabalagoak eta heterogeneoagoak izaten direla, hemen aurreikusten diren 3 neurri zehatz eta konkretu horiek baino. Eta badaukate gainera amankomunean gauza argi bat. 3 kolektibo ezberdinei buruzko neurri ongarriak ematen direla, ezta? Preguntarle sobre Euskaltel y las intenciones de Orange. A ese respecto, EH Bildu ha planteado hoy que el gobierno vasco vuelva a comprar la parte que en su día vendió y que Kutxabank amplíe su participación para frenar posibles controles externos. No sé qué le parece esta propuesta y también cuál es la posición del gobierno en todo este ruido que estamos escuchando. A ver, el gobierno, lógicamente, hoy no ha abordado esa cuestión, no estaba en el orden del día ni tampoco ha considerado que fuera una cuestión prioritaria en el sentido de que requiera una respuesta urgente, ¿no? Porque seguramente para poder disponer de un escenario sobre el que pronunciarse, pues hace falta tiempo, ¿no? Es quizá un momento todavía prematuro, ¿no?, para poder emitir un juicio en relación con lo que puede suceder, ¿no?
Pero, lógicamente nosotros apoyaremos que pueda existir una empresa en Euskadi en el ámbito de las telecomunicaciones, que sea competitiva, que esté arraigada, que tenga un proyecto industrial importante, tractor para las empresas del sector. Bien, estos son principios generales que lógicamente comparte y apoya el Gobierno, pero más allá de esta posición del Gobierno en relación con el sector, pues poco se puede decir a propósito de una operación que todavía está por definirse y, por supuesto, por materializarse, ¿no? Por tanto, queremos ser cautelosos en este sentido, ¿no? Estamos hablando de una empresa muy singular. De hecho, se creó a iniciativa del Gobierno y tuvo durante mucho tiempo participación pública en su accionariado. ¿No está dispuesto el Gobierno a hacer nada, precisamente en la línea de lo que apuntaba esa proposición no de ley de H. Bildu, para asegurar el arraigo de Euskaltel en Euskadi? Pues efectivamente ese es el origen de la empresa, pero en fin, en un momento determinado el Gobierno acordó desprenderse de su participación y bueno, esa es la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Y en este momento, en fin, hay un juego del mercado determinado, con la supervisión de la CNMV, por cierto, donde bueno, pues hay que ser cautelosos a la hora de hacer pronunciamientos cuando todavía no se sabe exactamente qué es lo que puede suceder, ¿no? El Gobierno ahí quiere ser cauto y no precipitarse, ¿no? Es un momento probablemente todavía en fin, prematuro para poder hacer una valoración y fijar una posición por parte del Gobierno que no pueda contribuir, aunque no tenga el riesgo de poder contribuir a distorsionar las cosas y los acontecimientos, ¿no? El Gobierno vasco incluso impulsó un fondo que tenía como objetivo la adquisición de participaciones accionariales en empresas que en un momento dado, por su valor estratégico, pudieran deslocalizarse o que sus centros de decisión acabaran saliendo de Euskadi. Ni siquiera va a activar ese fondo de cara a conseguir... Pero he dicho que no vaya a activar nada, he dicho que no nos hemos pronunciado sobre el particular, no he dicho que es una decisión que no se ha adoptado por el Gobierno y que es una materia en torno a la cual en el Consejo de Gobierno de hoy tampoco hemos dedicado la atención que usted requiere, ¿no? Vamos, que no le hemos prestado y por tanto no hay una oposición del Gobierno en relación con ese asunto, ¿no? Decidirá lo que tenga que decidir en el futuro a la vista de los acontecimientos, ¿no? Pero no he dicho, es decir, que no quisiera que de mis palabras pudiera decirse que hay una negativa del Gobierno a hacer nada en relación con ese tema, ¿no? O que no pueda tener en el futuro un criterio y una opinión que no la vaya a manifestar públicamente, ¿no? Pero que hoy no ha habido una toma de posición en relación con ese tema, ¿no? Bueno, oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko, zuen arretagatik eta datorren astea arte.